¿Cómo están, muchachos? Les saluda Frank Medina Villalobos y hoy día vamos a hacer una pequeña revisión acerca de las proteínas. ¿Qué son las proteínas, muchachos? Si supieran ustedes, son unas importantísimas moléculas porque hacen casi todas las funciones dentro de la célula. Algunas actúan como enzimas catalizando reacciones, otras transportan diferentes nutrientes, diferentes iones, otras proteínas actúan en la coagulación, en la contracción, en el movimiento, en reserva, en fin. Casi todas las funciones de la célula lo hacen las proteínas. Sin proteínas, una célula no podrá vivir. Por eso decimos que todas las biomoléculas, estas nos aseguran la vida. Entonces, ¿qué son químicamente hablando? Las proteínas no son otra cosa que un conjunto de aminoácidos, como tú observas ahí. Aminoácidos unidos en cadena. ¿De qué tipo estamos hablando? De aminoácidos del tipo alfa, de aminoácidos del tipo L. Por eso decimos, muchachos, que las proteínas son macromoléculas cuyos monómeros, los monómeros son las unidades básicas que lo conforman. Estos monómeros, como tú observas, son los alfa-L aminoácidos. Estos alfa-L aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. Recuerden además que las proteínas son moléculas lineales y no tienen ramificaciones. Una proteína cualquiera tiene dos extremos. El extremo inicial es el extremo amino, y el extremo final es el extremo carboxilo. ¿Por qué es importante el extremo amino? Porque es el primer extremo que se fabrica en una proteína. Además, el extremo amino determina el tiempo de vida media que va a tener una proteína al nacer desde el ribosoma hasta su muerte en el proteosoma. Por otro lado, no se olviden que es este extremo amino el que se usa para empezar a enumerar a los aminoácidos desde el principio hasta el fin. De tal forma que si quiero saber quién es el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto aminoácido, tengo que guiarme del extremo amino. Por otro lado, recuerden ustedes que las proteínas tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, en cada aminoácido una cadena R lateral y un hidrógeno que hacen que cada aminoácido individual tenga un doble comportamiento. Vamos a ver ahora las principales características de las proteínas. Características que ustedes deben conocer para poder entenderlas mejor. Bien, las proteínas son grandes macromoléculas que por lo menos pesan 10.000 Dalton, o si gustas 10 kilodalton. Por eso decimos que son de elevado peso molecular. Para que tengas idea más o menos, el agua tiene un peso molecular de 18 Dalton. Una glucosa tiene un peso molecular aproximado de 180 Dalton. ¿Saben cuánto pesa una proteína mínimo? 10.000. Compara el agua 18, compara la glucosa 180 con 10.000. Por ejemplo, la hemoglobina pesa por lo menos 60.000 Dalton. Son muy pesadas por su elevado peso justamente atómico de cada componente y molecular de toda la molécula en su conjunto. Al ser entonces, muchachos, macromoléculas, van a difundir lentamente las membranas biológicas. No van a atravesar fácilmente como lo hace el oxígeno, como lo hace el agua. Su difusión es muy lenta. Por ejemplo, en el riñón, las proteínas no se filtran fácilmente. Su filtrado es mínimo, casi imperceptible. ¿Ya? Y si quieren atravesar las membranas a través de un proceso que se llama la diálisis, las proteínas no dializan. Recuerden que en una diálisis se separan cristaloides de coloides. Salen los cristaloides, por ejemplo las sales, las proteínas quedan retenidas.
difunden, ojo, difunden lentamente y no dializan a través de membranas semipermeables. Por otro lado, tenemos dos tipos de proteínas. Algunas son solubles en agua y otras son insolubles. Las proteínas que son solubles en agua no forman soluciones verdaderas, forman soluciones espesas, gelatinosas, que se llaman coloides. Por ejemplo, la gelatina es un coloide. La sangre o el plasma es un coloide porque es como un pegamento, como goma. El moco, el citoplasma está formado por proteínas solubles, pero que forman coloides. No son soluciones típicas o verdaderas como sucede cuando formamos cristaloides, por ejemplo, agua con sal, agua con azúcar. Y otras son totalmente insolubles, que tienen función protectora. Por ejemplo, la queratina en las uñas, en el pelo, en los cuernos, en los picos de algunas especies, el colágeno, entre otras más. No olvidemos además, muchachos, que las proteínas son específicas de cada organismo, de cada individuo, de cada especie. Eso permite diferenciar una especie de otra y ver los grados de parentesco evolutivo. Además, las proteínas son anfóteras. ¿Qué significa eso? Que al tener diferentes tipos de aminoácidos, las proteínas tranquilamente pueden actuar como ácidos o como bases, dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, en el interior del glóbulo rojo, la proteína que más abunda es la hemoglobina, y la hemoglobina ayuda a regular el pH. Por ejemplo, un caso puntual, si hubiera mucha acidez en el glóbulo rojo, la hemoglobina neutraliza esa acidez. Si hubiera una alcalinidad, la hemoglobina neutraliza esa alcalinidad. Eso significa ser tampón, buffer o amortiguador, porque esa proteína tiene, muchachos, esa propiedad de actuar como ácido o como base de acuerdo a la circunstancia. Eso es ser anfótero. En el plasma, otro caso muy importante, la albúmina es una proteína que ayuda a regular el pH o la cantidad de acidez o alcalinidad. Las proteínas, por lo tanto, son grandes tampones que ayudan a mantener constante el pH de nuestros líquidos corporales. Una de las características más estudiadas de las proteínas en la evolución biológica es justamente la especificidad. Las proteínas del mismo tipo son distintas en cada organismo. Nuevamente, las proteínas que hacen una función determinada y son catalogadas del mismo grupo no son exactamente las mismas. Por ejemplo, en el venado, en el mono, en la jirafa, son distintas. Vamos a explicar a manera de ejemplo para que se entienda bien esta especificidad. Miren, en esta cebra, en este pajarito, en este mamífero, monito, en este venado, hay una proteína que se llama insulina. Hay una proteína que se llama hemoglobina. Hay una proteína que se llama albúmina. Supongamos que vamos a analizar la albúmina en todos ellos y lo tenemos acá arriba. Todos ellos tienen albúmina, proteína con función similar. Pero si analizamos la proteína albúmina de cada una de estas especies, vamos a ver que no está formada por los mismos aminoácidos. Muchos de ellos son comunes, pero hay un grupito de aminoácidos que es diferente a la especie 1, a la especie 2, a la especie 3, a la especie 4. Y basta que haya un aminoácido diferente en ellos y ya no es la misma proteína, es otra proteína. Para que sea la misma tienen que ser los mismos aminoácidos y en el mismo orden. Entonces, puede haber albúmina, hay albúmina en diferentes especies, pero si nosotros analizamos cada albúmina, va a diferir en el orden o tipo de aminoácido, por lo tanto, no es exactamente la misma. Eso, muchachos, es especificidad.
Por eso que dos especies de organismos que tengan proteínas muy parecidas en secuencia de aminoácidos están más emparentadas en la evolución. Dos especies que tengan proteínas cuyos aminoácidos sean muy separados, muy diferentes, están más espaciadas en la evolución. Bien, entonces vamos a ver ahora una pregunta de este capítulo que ha sido evaluada en la Universidad Nacional del Santa, UNS, en el año 2016. Dice, al manipular una proteína se puede observar que, veamos cada alternativa. 1. Presentan elevado peso molecular verdadero. ¿Cuánto dijimos lo mínimo? 10.000 Dalton. O algunos autores dicen más de 50 aminoácidos. La 1 entonces correcto. 2. Al disolverse forman soluciones verdaderas, falso. Forman soluciones coloidales. 3. Difunden lentamente, así es. Las proteínas no atraviesan fácilmente las membranas biológicas. 4. Se dializan a través de membranas semipermeables. Las proteínas no se dializan. Por ejemplo, cuando hacen una diálisis peritoneal, una diálisis renal, no filtran la proteína se retiene. Quienes se dializan son los iones, por ejemplo, el amonio, el sodio, el cloruro. Entonces, falso también la 4. Y 5 dice, tienen un alto grado de especificidad. Claro, muchachos, al ser las proteínas específicas de cada organismo o de cada especie, nuestros glóbulos blancos pueden reconocer una proteína como extraña y entonces ahí viene el rechazo al tejido a través del análisis de las proteínas. Entonces, jóvenes, la respuesta correcta acá será 1, 3 y 5. Clave D.